Después de la muerte de Salomón, como decía el corazón de los israelitas se volvió a la idolatría y el reino se divide en dos, lo que era el reino del sur y el reino del norte. Samaria, la capital del norte, fue destruida por los imperios asiria. Y esto, en lo que es el mapa, atrás, la caída de lo que era Israel o Samaria sucedió en los 722 años antes de Cristo. Y de la misma manera Dios trae castigo sobre ellos por el mismo error que cometió el reino de Judá, por la idolatría, porque se fueron a otros dioses y dejaron al Dios verdadero y se fueron a los dioses hechos por seres humanos. Y Dios dice, lamentablemente así no va a funcionar conmigo. Si tú te alejas de mí, mi protección no puede estar con ustedes. ¿Y sabe qué? Los asirios atacaron, que los asirios trataban, en muchas maneras trataron y no pudieron porque Dios era su defensor. Cometiendo el error el pueblo de Israel de apartarse de Dios, lamentablemente Dios también se aparta de ellos y los asirios los atacan fácilmente. Amén. Y de la misma manera pasaron los tiempos y viene lo que es la caída de Judá por el rey Nabucodonosor. Creo que todos sabemos esa historia. Y aquí es como le digo, aquí fue donde llevó, cuando ni aún este templo que está aquí, el templo de Salomón, fue destruido por los babilonios. Después que este prácticamente, se imagina, esto no nomás era un templo, este era el templo donde el arca del pacto estaba, la presencia de Dios estaba. Y el pueblo de Israel se atuvo a que podían hacer lo que ellos quisieran y decir, Dios está con nosotros, no pasa nada. Además, Dios ha prometido que nada nos va a pasar acá, pero Dios también les dijo, si ustedes no me siguen, yo también lamentablemente no voy a poder estar con ustedes. ¿Se imaginan? Puedo decir yo, ¿se imagina usted el chasco que se llevó Israel cuando miró que los babilonios destruían este templo y se robaban todo el oro y todo lo hermoso que tenían ahí, los vasos y todo lo que tenían ahí? ¿Se imagina el sentir del pueblo de Israel? Yo imagino que en una manera comenzaron a dudar de Dios, decir, Dios, ¿dónde estás? Y muchas de las veces nosotros, hermanos, lo que le quiero decir con esto es, y el libro también lo menciona, es que no porque esté la presencia de Dios o usted esté en ese lugar donde está la presencia de Dios, significa que usted está bien con Dios y que Dios está con usted. Porque Dios es Dios sin usted y sin yo. Y sin Israel también, Dios sigue siendo Dios. Él no necesita de nosotros para ser Dios, Él es Dios. Nosotros necesitamos de Él para ser salvos. Y el pueblo de Israel, a pesar de que tenían el templo ahí, a pesar de que la presencia de Dios se manifestaba en ese lugar, se atuvieron. No los atengamos, mi hermano, porque estamos en este lugar de que la presencia de Dios mora en nosotros. Y lo digo por mí, yo no me atengo a porque estoy acá y uso ropa cristiana, uso una Biblia, enseño, no significa que Cristo mora en mi corazón. Mis frutos demuestran que Cristo vive en mi corazón. No el yo venir acaso. El pueblo de Israel comete ese error, Babilonia viene, los destruye, y es aquí cuando los llevan cautivos. Y los mantiene allá en lo que eran los babilonios por 70 años. Usted dirá, eso es poco, mi hermano, es bastante, es toda una vida casi de un ser humano. Se imagina un niño que nació en ese año y esos 70 años estar allá de cautiverio. Es bastante tiempo, 70 años. Y ellos estuvieron allá por 70 años, pero lo lindo de acá es que siempre Dios se acuerda que hay fieles, como lo fue Daniel, los 3 muchachos o amigos de Daniel, como fue Ezequiel de la misma manera. Fueron hombres jóvenes comenzando, fieles a Dios. Lo que quiero decir con esto, mi hermano, es que a pesar de cómo esté el mundo, manténgase fiel, que Dios va a ser fiel con usted. Así como el pueblo de Israel, muchos fallaron, se fueron a la idolatría, y el peor de los dioses que ellos adoraban fue el dios Baal, y este dios Moloch, si no me estoy diciendo mal el nombre, que sacrificaban a sus niños a ese dios. Y Dios dijo, basta ya. Y Dios sabe lo que hizo Dios aquí, como hizo con los asirios para Israel, fue que los lleva allá para purificarlos, los lleva a Babilonia para purificarlos, para hacerles entender que esos dioses que ellos servían nunca los iban a defender. En sí, iban a caer en las manos de esos mismas gentes que adoraban a otros dioses. De la misma manera el pueblo de Israel pasa los 70 años
Y en esos 70 años que están ahí, okay, aquí es donde está nuestro libro y nuestra historia. En esos 70 años ahí, el Señor le habla a Ezequiel y le dice: Ezequiel, dile a mi pueblo que yo lo voy a volver a restaurar. Dile a mi pueblo que yo los voy a sacar nuevamente de ahí. Dile que a pesar de que me fallaron, no los estoy haciendo ni aún por ellos, lo estoy haciendo por mí. Dile que los voy a sacar. Mire qué lindo es Dios. Que a pesar de que no sé en qué, como dicen, en chas que estemos nosotros metidos, la misericordia de Dios los puede alcanzar hasta allá. Y los puede sacar si nosotros le permitimos. Porque Él es caballero también. Él no lo hace a la fuerza. Él dice: tú quieres venir conmigo, quieres que yo te saque de ahí, te saco. Pero si no quieres, ahí te dejo, pero vas a tener consecuencias. El pueblo de Israel, en ese exilio ahí, el Señor le habla a Ezequiel, y de la misma manera, otra de las promesas, hay algo que no expliqué muy bien, yo fue en la clase pasada que di, fue lo que es el milenio. Yo creo que muchos, en sí es una enseñanza muy complicada, que sí me tardaría unas 2 a 3 horas para poderlo explicar, y que hay muchas controversias también en eso, ¿ok? Pero más de la promesa en esto, si podemos ver, Dios no solo se estaba refiriendo a sacarlos de Babilonia. Dios se estaba refiriendo, porque ahorita israelitas, no todos están en Israel como predicaba el pastor el domingo. Hay muchos afuera todavía. Y Dios tiene una promesa que los va a volver a regresar a Jerusalén, a todos. Y esa promesa no se ha cumplido todavía, se va a cumplir hasta el milenio. Y ahorita les voy a explicar un poquito de eso, ¿ok? Pero lo que el Señor más le desagradó en sí fue lo que hicieron ellos de difamar. Y difamar, lo que significa la palabra difamar, es decir en público o escribir cosas negativas en contra del buen nombre o la fama o el honor de una persona, en especial cuando lo dicho o escrito es falso. ¿Sabe qué hizo el pueblo de Israel cuando salió? Cuando lo llevó a Babilonia, comenzaron a renegar y a decir: Dios no es fiel, Dios no es justo. Y muchas veces nosotros decimos así, donde lo están pasando las cosas: Dios no es justo, Dios no es fiel. A veces son nuestras propias consecuencias de nuestros errores que hemos cometido, y al tiempo, como dicen, vienen a dar su fruto. Y nosotros comenzamos a quejarnos con Dios. Y el pueblo de Israel comenzó a difamar. Difamar significa eso, ¿ok? Decir cosas que no son en contra, o como dice aquí, decir cosas negativas en contra, oiga bien, del buen nombre, la fama y el honor de una persona. Y aquí no estábamos hablando del honor de una persona, estábamos hablando del honor de nuestro Dios. Y el pueblo de Israel es lo que hizo. Y para eso lo podemos ver en 2 de Samuel. Nomás se lo voy a decir, si usted lo quiere escribir o anotar, anótelo. ¿Sabe que todos pensamos que el mayor pecado de David fue acostarse con la mujer de Urías? En sí no. ¿Sabe cuál fue el mayor pecado que David cometió allí? Hizo que los enemigos de Dios difamaran a Dios. En decir: ¿cómo es que este hombre es un rey del Dios Altísimo y miren las cosas que anda haciendo? Y difamó su nombre, y por eso le dice David: ¿sabes qué? Tu hijo que te va a nacer va a morir. Y usted lo puede buscar, 2 Samuel capítulo 12, versículo 14. Lo que más miró Dios, que le desagradó mucho, más que el pecado que sí cometió David, fue el que lo difamó con los enemigos. Los enemigos, como le dio una chance de que hablaran mal de nuestro Dios. Y lamentablemente, esto viene para la iglesia también. Pablo creo que se lo dijo a Timoteo, le dijo: ¿sabes qué? Por culpa de nosotros, el nombre de nuestro Señor es blasfemado. En otras palabras, por nuestro mal comportamiento, por nuestro mal, me estoy incluyendo yo, ¿ok? Nuestro Dios es blasfemado. Y dicen que no es el Hijo de Dios. Y Dios no tiene nada que ver, eso son nuestras propias decisiones. Y de la misma manera, a Dios no le gusta para nada que lo difamemos. Así es que tengamos mucho cuidado, mi hermano. Y esto va para mí también. Amén. Lo siguiente, hoy sí, me voy a pasar a lo que le estaba explicando. El milenio, lamentablemente hay 4 maneras de cómo se mira el milenio, ¿ok? Lo primero, ya vimos la primera, usted mira ahí la primera venida de Cristo, que es esto, ¿ok? Y esto es lo que es la tribulación, lo que es la era de la iglesia. Usted lo mira, esto donde dice la primera venida de Cristo es donde viene, muere,
Él resucita al tercer día y es levantado al cielo. Y el tiempo de la iglesia, o le dice abajo, la era de la iglesia, muchos creen que antes de que venga la tribulación de los 7 años, que ni aun el libro de Daniel lo menciona, la iglesia va a ser levantada, que es el rapto. Cristo en sí todavía no viene, ¿ok? Nomás vamos a ser levantados, nos reunimos con Él en las nubes y nos vamos a las bodas del Cordero y viene la tribulación a esta tierra. No lo estoy perdiendo, ¿verdad? ¿Está entendiendo? ¿Ok? Muchos tenemos la segunda venida, que Cristo viene, establece su reino y ya estuvo. No. Cristo viene por su iglesia, ¿ok? Por los muertos en Cristo también. Los levanta, luego los vamos con Él a las bodas del Cordero, porque si no, ¿a dónde están las bodas del Cordero? ¿Sí me está entendiendo? Entonces viene, vamos con Él a las bodas del Cordero, vienen esos 7 años de tribulación, y después de que Cristo pone al falso profeta y a la bestia en el lago de fuego, Cristo viene a establecer lo que se llama el reino del milenio, y en eso también Satanás, Apocalipsis 20, si lo quiere leer, Apocalipsis 20, Satanás es atado por 1000 años. En esos 1000 años Jesucristo reina. Lo que está muy controversial aquí es que si nosotros venimos con Cristo a gobernar en ese milenio, o nomás es el pueblo de Israel que está con Él, ¿sí me está entendiendo? Pero la restauración de Israel, ahí es donde sucede. ¿Sabe por qué van a pasar estos 7 años de tribulación? Por lo mismo que pasó con Babilonia. Dios quiere limpiar al pueblo de Israel y hacerle entender que por haber rechazado al Mesías, van a pagar la consecuencia. Y luego son abiertos sus ojos y dicen, verdaderamente, este que nosotros mismos crucificamos era el Mesías. Y Jesucristo trae paz. Y se acuerdan que yo leí en Isaías capítulo 11, si no me equivoco, que dice que la vaca y el león se van a acostar juntos, el cordero. Ese es el milenio, que es algo que yo no expliqué muy bien en esa clase. Ese es el milenio, en esa paz que va a haber. En esa paz que Cristo va a traer. ¿Sabe por qué va a haber paz? Porque Satanás va a estar atado. Y ese es el milenio donde Dios restaura a Israel y le hace conocer que verdaderamente, así como Él prometió a los profetas, en Ezequiel, le prometió a David de la misma manera, Él lo cumple. Muchos pensamos que nosotros reemplazamos a Israel, no se equivoque mi hermano, y cuidado con cometer ese error. Nosotros no hemos reemplazado a Israel, nosotros fuimos injertados a Israel por Cristo. Pero Israel no ha quedado como dicen, ok, nosotros venimos a hacer ahora el nuevo Israel, Israel ya quedó olvidado. Nunca Dios va a olvidar sus pactos. Recuerde, Dios es un Dios de pactos que los cumple, no por la gente, sino por amor de su propio nombre. Y Dios, como prometió que iba a restaurar a Israel, lo restaura aquí en el milenio y los hace venir a todos. Y todas las naciones van a donde crean ir a adorar, a Jerusalén, donde Cristo ahora sí va a estar sentado como rey, como ellos lo esperaban, ¿ok? Por eso ese fue el error grande de los judíos. Ellos esperaban este milenio, que viniera ya, pero no, Cristo tenía que hacer primero algo, restaurar al pueblo de su pecado, ¿ok? No me voy a detener mucho ahí, como le digo, tardaría 2 o 3 horas explicándole esto, pero espero que en este poquito que le dije, le estoy abriendo su mente de entender qué es lo que el Señor se está refiriendo a este pueblo aquí, al pueblo de Israel, en lo que es el libro de Ezequiel. Ahora, estos son las 4 enseñanzas que hay, ¿ok? Y no por esto, mi hermano, muchas veces tenemos mucho de que porque un hermanito piensa que ahorita ya estamos en el milenio y nosotros decimos, no, no nos podemos juntar con él porque está pensando diferente, ya no está pensando como nosotros. Esto es algo muy difícil de, ¿cómo se dice? Estoy buscando la palabra. De interpretar. Es muy difícil porque la escritura son profecías. Y es bien difícil de interpretar esto. Muchos creen que ya estamos en el milenio. Lo único que yo digo, no, porque Satanás no ha sido atado todavía esos 1000 años. Y Cristo no está físicamente reinando esos 1000 años. En una parte digo, no. La otra está que nosotros vamos a pasar la tribulación. Esa es otra manera de ellos, de otras iglesias de creer, ¿ok? Vamos a pasar la tribulación, luego viene Cristo por nosotros, luego viene el milenio, que casi se acerta. Y la siguiente es que dicen, no, nosotros vamos a pasar nomás el principio de dolores y luego Cristo viene por nosotros y luego viene la gran tribulación. Eso sí me está entendiendo, hay 4 puntos diferentes, ¿ok? Pero no por esto nos vamos a hacer enemigos y decir, no, es que usted como cree así, yo creo de esta manera y no los podemos ni ver. No, mi hermano, yo pienso que esto no nos afecta nada en nuestra salvación.
Esto es nomás un punto de vista como nosotros miramos el rapto de la iglesia, la venida de Cristo por el milenio y luego de por sí ya terminar con todo y Cristo trae juicio en el trono blanco y después sí, cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Sigo avanzando. Se imagina, ya me tardé creo solo en esto, pero les quiero dejar esto porque alguien venga y usted diga, bueno, Junior me enseñó de esta manera, pero ellos me están enseñando, es porque hay 4 maneras diferentes, ¿ok? Pero no se confunda por esto, sino que como es todos estos hermanos, yo miré un video, pusieron los 2 de ellos, ¿ok? De los, como nosotros creemos, viene el rapto, luego viene el milenio, y luego viene Cristo, bueno, luego Cristo mismo viene en ese milenio. Y ellos dijeron, ¿sabe qué? Podemos pasar horas aquí, pero lo más importante que tenemos que saber que Cristo ya vino a redimirnos de nuestro pecado y la segunda, Cristo viene por segunda vez. Eso es lo único que usted tiene que enfocarse y es lo que tenemos que enfocarnos. Amén. Todo lo demás Dios nos va a revelar y si no, nomás sigamos pacientes esperando esa segunda venida de Cristo. Amén. Ahora sí, me paso al punto número 1 y para eso vamos a leer los versículos 22 del capítulo 36, ¿ok? Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Aquí le está diciendo, ¿saben qué? No lo estoy haciendo por ustedes, lo estoy haciendo por mí, como se le repetí al principio, y no es para, más bien dicho, para que ustedes se sientan, oh, es que nosotros somos el pueblo especial y por eso Dios lo está haciendo. No, sino lo estoy haciendo por el pacto que yo hice con aquellos hombres de fe, hablando de Abraham, hablando de Isaac, y hablando de Jacob, y hablando de David. Dios cumple esos pactos con ellos. Amén, eso es para que me esté entendiendo, que Dios es un Dios fiel, que cumple sus pactos, y por eso mismo es que Él iba a restaurar lo que era al pueblo de Israel. En el milagro de restaurar al pueblo, su tierra después de los tantos años de deportación estaba llamado a hacer una lección, para hacer una lección para el pueblo de Israel. Al leer la palabra sabemos que a veces Dios actúa a favor de los pueblos por compasión, como lo hizo en alimentar la gran multitud, en lo que es Mateo capítulo 9, versículo 36, pero otras veces sucede que lo hace por la buena fama de su nombre, para que las naciones puedan ver que Dios no hay otro como Él. Un Dios de misericordia. Y en sí, muchos no entendemos esto. Creo que mucha gente afuera no lo entiende. Dicen, ay, ¿cómo es que Dios es un Dios de misericordia? ¿Y por qué hay tanta maldad? ¿Sabe cómo estamos? Que Dios nos ha puesto una lancha en medio de estas turbulinas, tormentas que estamos pasando, y nosotros la ignoramos y decimos, no necesito una lancha. Y Dios se queda, pues te la estoy poniendo para que mires mi misericordia. Y nosotros decimos, no, prefiero las turbulinas aquí, pasarlo peor todavía. Y es de esa manera, Dios los está poniendo siempre. Y esa lancha, para que me entiendas, es Cristo. Nos está poniendo eso para que seamos salvos. Y nosotros, muchos, yo no, yo creo que nosotros no pudiéramos decir eso. Muchos afuera están diciendo, no, no la queremos. Y en aquel día van a llegar diciéndole, Señor, pero nunca pusiste nada. Va a decir, yo les puse una lancha, les puse una puerta, les puse un pastor, un profeta, un rey de reyes y señor de señores. Nomás que no lo quisieron aceptar. De la misma manera, como les digo, el Señor lo hace por la fama de su nombre, para que Él quede no como un Dios mentiroso, sino como un Dios fiel y justo que cumple sus pactos. Y esto debe de motivarnos a nosotros. A mí me motiva. Porque si yo veo que Dios cumplió todos o sea, no todas, faltan estas que se cumplan todavía, pero todas las que han pasado, se han cumplido, ¿sabe qué me hace a mí? Tener una mejor esperanza de que la segunda venida de Cristo se va a cumplir al pie de la letra. Y esa es una esperanza buena porque dice que la iglesia será levantada. ¿Sí me está entendiendo? Eso debiera dar una esperanza positiva a nosotros. Es como que diga un ejemplo, que yo no estoy diciendo que va a pasar, pero en Dios que sí pase. Que digan, ¿saben qué? Ahora todos van a recibir papeles. ¿Usted no aprovecharía esa esperanza de esperar eso y decir, yo voy? Claro que sí. Entonces esa es la esperanza que tenemos ahorita. Que se nos está dando un pasaporte al cielo, gratis. No tiene que pagar nada. Él mismo lo pagó en la cruz del Calvario. Amén. Sigo avanzando. Vamos a pasar a los siguientes versículos, ¿ok? Lo que es el versículo 23. Aprendimos en el 22 que Dios no lo hizo por la gente, sino por su nombre. El 23. Y santificaré mi grande nombre,
profanado entre las naciones, otra vez vuelvo a repetir la palabra profanado, entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones, ¿qué dice? Que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. En el versículo 23, el Señor promete santificar su grande nombre entre las naciones, y de esa manera las naciones sabrán que Él es Dios. La santificación de su nombre incluye demostrar que Él es fiel a sus promesas. El cumplimiento de lo que promete demuestra la santidad de nuestro Dios. Sabemos que la profecía de restaurar a Israel a su tierra nuevamente no limita al cumplimiento que hubo cuando muchos judíos regresaron del cautiverio en los días de Zorobabel, Nehemías y Esdras. Y sabemos que en esos libros es donde se escribió, lo que es la historia después del regreso de muchos judíos, ¿ok? Que regresaron de Babilonia a Israel nuevamente. Y otra vez, ¿a qué? A construir el templo, nuevamente, a levantar los muros. Yo creo que muchos hemos leído, y si hermano no lo ha leído, lea lo que es el libro de Nehemías y el libro de Esdras, ¿ok? En esos dos libros son libros históricos que hablan de esta historia, pero lo que le quiero decir es que, claro, esto no deja fuera ese cumplimiento también, ¿ok? Eso es un cumplimiento que Dios prometió y se cumple, pero está el que falta todavía, ¿ok? De hacer todo Israel regresar nuevamente. So, Pablo dijo que nosotros oremos por la salvación de Israel. Mi hermano, yo siempre escucho a una hermana, no voy a decir quién es, pero siempre ora por Israel. Acordémonos siempre de orar por Israel, mi hermano. Israel no está olvidado. Y además Dios le dijo a Abraham, quien te bendice, ¿qué dice? Yo lo voy a bendecir. Quien te maldiga, yo lo voy a maldecir. So, hay una promesa de bendición ahí. Y Cristo nunca nos dijo a nosotros que rechazáramos a los judíos. Pablo nunca nos dijo, además Pablo los dijo, oren por la salvación de Israel. So, mi hermano, ore por la salvación de Israel. Y no solo por la de Israel, por nuestros enemigos, por la gente que no los quiere, los que se burlan de nosotros, los que dicen que estamos locos. Usted ore y pídale a Dios y dígale, Señor, restaura su corazón. Quítale ese corazón de piedra, como dice aquí en Ezequiel, y ponle un corazón de carne, que te conozca, que tú eres un Dios fiel y justo, que cumples tus promesas. Amén. So, el siguiente punto es el punto número 2. ¿No los he perdido todavía? Ok. El punto número 2. El Señor prometió restaurar espiritualmente a Israel. Y el inciso A dice, la promesa divina incluye limpiar y regenerar a su pueblo. Y estos son los versículos 25 y 26. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Y el versículo 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El versículo 25 constituye una de las promesas más preciosas de todo este capítulo. Muestra que los seres humanos no tenemos el poder autosuficiente para santificarnos, sino que ello viene con una provisión de Dios. En otras palabras, no hay nada que yo y usted pueda hacer para santificarse. En serio, no hay obras que usted pueda hacer. Usted se puede arrastrar de aquí a Roosevelt y decirle, Señor, lo hago esto para que mis pecados sean perdonados. El Señor le va a decir, lo siento mucho. ¿Sabe qué es? Ni aún puedo decir yo la palabra, creo que no es profano, pero ni aún mal visto de Dios, porque usted está poniendo de menos el sacrificio de Cristo, que es más que suficiente. Y usted quiere hacerlo a su manera, como diciendo, lo que Cristo hizo no vale de nada. Esto es lo que vale lo que yo estoy haciendo. Entonces, ningún ser humano, ni yo, tengo la capacidad de santificarme. El único que lo puede hacer es Dios a través de su Espíritu Santo. Y que se nos quede claro eso, mi hermano, porque es algo que mucha gente, iglesias, lamentablemente, no han entendido. Y muchas personas que vienen a mí a veces a decirme, no, Junior, es que tengo que hacer esto y hacer el otro. Y le digo, ¿y entonces por qué vino a Cristo a morir por nosotros? Entonces el sacrificio de Cristo fue en balde, no sirvió de nada, porque podemos nosotros salvarnos a nuestra propia manera. Y ahí es donde, como dice, se les prende el foco y dicen, tiene razón.
Y eso es lo que le quiero decir, ¿ok? Ni aun Pablo lo dijo a los Gálatas, que si nosotros los basamos a obras, ni aun por la ley, alcanzar la salvación, dice, de nada sirve entonces la muerte de Cristo. Amén. So, en ninguna manera nosotros podemos hacer nada para ser salvos. En el contexto se muestra también que la idolatría había manchado la nación, atribuirlo a poder, dice, atribuyendo poder a las criaturas que no eran en sí dioses y reemplazando al creador del universo. En otras palabras, la gente lo que hizo es decir, Dios, tú nos sacaste de Egipto y tú has sido fiel para con nosotros, pero como que tú no eres suficiente. Vamos a ir al Dios Baal, que él provee lluvia, riquezas. Con él nos vamos y a ti te dejamos a un lado. Cuando lo sacó de Egipto, los israelitas no tenían nada y los egipcios se quitaron ¿qué? Usted se acuerda de esta historia, todo el oro y se lo dieron a ellos. ¿Y qué hicieron los ingratos? Un becerro de oro. Wow. Mi pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo con lo lindo y precioso que Dios me ha dado? ¿Me estoy haciendo ídolos para mí o nos estoy usando para glorificar a Dios? Una fácil, ¿qué estoy haciendo con mi don? ¿Me estoy exaltando o me estoy humillando y enseñando al pueblo de Dios? ¿Qué está haciendo usted con lo que Dios le ha dado? Porque mucho cristiano dice, ay, yo soy cristiano y usted no me toque, yo no me junto con ustedes y... Mi hermano, nosotros no los podemos contaminar si no participamos del pecado. Y además son los pecadores que necesitamos hablarles de Cristo. Y muchas veces yo he visto muchos que se exaltan, ay, yo ando muy vestido, yo no me junto con ustedes que andan de ropa de la Walmart, y yo me quedo al mirado y digo, Cristo siendo Dios se humilló y vino a morir por mí y por usted. Y nosotros nos queremos como lucir. Tengamos cuidado, mi hermano, que Dios no nos ha dado eso para hacerlo así. Dios nos ha dado para que seamos humildes y enseñemos el amor de Dios al que no lo conoce. Y cuesta. Pero Dios lo quiere de esa manera. Amén. So, miramos que se van a los Baales, se van a los otros dioses, poniendo a nuestro Dios como que si Él no podía darle todo lo que ellos querían. Y el apóstol Pablo, y lo que es 1 Corintios, capítulo 10, versículo 14, dice esto. Por tanto, amados míos, ¿qué dice? En otras palabras dijera, salgan corriendo, no se metan con la idolatría, porque dice, nuestros padres antepasados lo hicieron y lamentablemente pues, pagaron las consecuencias. Y una de las cosas, como le digo, que mancha puedo decir yo, nuestro ser y hace a Dios de menos, es que nosotros hagamos otro Dios y lo quitemos a Él. En serio, porque cuando nosotros agarramos un ídolo, lo hacemos más a Él que al Dios que ha creado todo el universo y que ese ídolo es de la materia que Dios ha hecho. Porque un ídolo es de qué? Puede ser hasta de oro, de plata, pero ¿sabe quién creó el oro y la plata? Y ni aún es el dueño del oro y la plata. Por si no lo sabe Dios. Agarramos lo que es de Dios y lo hacemos más que Dios, cuando Dios dice, hasta yo hice todo eso. Y además dice que los que sirven a esos o hacen a esos ídolos, semejantes a ellos son sordos, ciegos, mudos y muertos. Y por eso el Señor les dice, yo voy a ponerles un corazón de carne para que vivan otra vez y un espíritu para que tengan vida nuevamente. Amén. En ellos dice, nos ayuda a comprender cuán importante es para Dios nuestra purificación. Al estudiar todo el versículo 25, aprendemos que también la limpieza que Dios prometió no era solo del carácter ritual, sino también el interior del ser, con tal de restablecer la comunión de su pueblo consigo mismo. Recordamos también como los sacerdotes bajo la ley en el Antiguo Testamento debían de lavarse, ¿ok? Se tenía que limpiar, se tenían que lavar las manos, tenían que pasar por puedo decir yo como un ritual, ¿ok? Para limpiarse, para hacer el trabajo de sacerdote como levitas también. Y el pueblo de Israel hasta ahorita piensa que ni aun a Cristo le dijeron, nosotros no necesitamos ser libres, nosotros nunca hicimos esclavos de nadie. Nosotros somos hijos de Abraham. El Señor les dice, ¿saben qué? Dios puede levantar hasta piedras que sean hijos de Abraham. Lo que estaba refiriendo era a nosotros. Porque dice el libro de Gálatas, no me acuerdo el versículo, ¿ok? Y dice que todos los de fe venimos a ser hijos de Abraham.
En otras palabras, todos los que creemos en Jesucristo venimos a pasar a ser hijos de Abraham, porque Abraham creyó por fe, no por obras, sino por fe. Pero lo que quiero llegar acá es que los judíos piensan que ellos son hijos de Dios y ellos tienen todo solamente por ser, ¿cómo se dice? Israelitas que descienden de Abraham. Pero Pablo, me gustó lo que dijo en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 28 y 29. Mire lo que dice. Pues no, escuche bien, pues no es judío el que lo es exteriormente. ¿Qué quiere decir? Por fuera, o que nomás porque viene de Abraham. Ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, escuche bien cuál es, sino que es judío el que lo es, ¿de dónde? De lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, no de la carne, del corazón, en espíritu, no en letra, hablando en otras palabras, no en ley, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y el apóstol Pablo también en el libro de, allí mismo en los Romanos, le dio unas explicaciones a ellos también de decirles, miren hermanos, el ocuparse de la carne en sí es muerte, pero el ocuparse en el espíritu es vida eterna. Y lo voy a leer rapidito, ¿ok? Ya creo voy a ir casi finalizando con esto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan conforme a ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y el versículo 6, porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Y la santificación y la purificación que Dios quiere hacer en Israel hasta este día es esa, no la de afuera. No debe creerse, como yo decía, que eso vuelve a nosotros como iglesia. Nosotros podemos estar en este edificio, pero no significa que somos salvos, lamentablemente. Y yo sé que es duro escuchar esto. Para el pueblo de Israel fue duro cuando Cristo les dijo, y Juan el Bautista, ustedes son un montón de víboras. Y Jesucristo les dijo a su padre Satanás, no Abraham. Porque, como dijo Pablo, el que esté en el Espíritu se ocupa en las cosas del Espíritu, mas el que anda en la carne es conocido, se ocupa en las cosas de la carne. Y el ocuparse en la carne es muerte, dice, más el ocuparse en las cosas del Espíritu es vida y paz. Lo que le quiero decir acá es que lo que nosotros debemos de procurar es esto, venir delante de Dios y decir, Señor, restaura mi vida. Limpia este corazón malo, limpia esta mente mala y pon en mí un corazón de carne. Y pon tu Santo Espíritu en mí. Y el Señor es lo que quiere que el pueblo de Israel diga. Y el pueblo de Israel dice, no, nosotros somos salvos ya porque venimos de Abraham. ¿Y quién los saca de ahí? Yo he visto pastores que los escupen en su cara cuando comienzan a predicarles de Cristo. Y yo digo, wow, la rebeldía del pueblo de Israel. Pero nosotros estaremos escupiendo también a aquellos que predican la verdad. Y decimos, usted está loco. Y además yo ni necesito de Dios. Pero en aquel día, en el milenio, ¿ok? Y no ni aún ahí, porque en el milenio, si es que lo estamos bien y la iglesia está con Cristo, los únicos que van a estar ahí son los que han reconocido al Mesías. Pero cuando estemos delante del trono blanco, y digo yo no quiero estar ahí, mejor los que estén ahí, yo quiero estar delante de mi Dios y me digan, ¿o poco me fuiste fiel dentro al gozo de tu Señor? Pero yo quiero decir, donde estemos delante de Dios y digamos, no, pues ya le hice porque nomás iba a la iglesia, el Señor va a decir, oye, ¿quién eres tú? O no, pues soy René Jr., sí, espérame, déjame ver el libro del Cordero. ¿Sabes qué? Lamentablemente no estás ahí. ¿Estás seguro que ese es tu nombre? Yo imagino que muchos nos vamos a preocupar ahí.
y decir, ¿por qué no me encuentro en el libro del Cordero? El Señor va a decir, bueno, estabas en la iglesia, enseñabas bonito, predicabas bonito, pero nunca viviste en el Espíritu. En otras palabras, nunca hiciste las obras del Espíritu, sino que hacías tus obras de tu carne. Y sabe que Dios muchas veces va a usar a muchos de nosotros. ¿Sabe para qué nos usa muchas veces? No es porque estemos bien, no para que nos vanagloriemos, sino como le dijo Ezequiel, por amor a su nombre, para que esa gente que esté escuchando, como Jesucristo le dijo a la gente, ¿saben qué? Escuchen a los escribas, pero no hagan lo que ellos hacen. En otras palabras, escuchen sus enseñanzas, que esas son de la palabra de mi Padre, pero no hagan las maldades que ellos hacen. Lo que quiero decirle, mi hermano, es que preocupémonos todos. Yo me preocupo, porque el versículo más triste en la Biblia, pienso yo, y lo he dicho esto antes, es, y el que no se encontró en el libro del Cordero fue echado en el lago de fuego. Ese es el versículo más triste. Porque estamos ya, yo no sé cuántos años tiene usted acá. El pueblo de Israel tenía muchos años ya, sabiendo de este Dios, conociendo de este Dios, mirando los milagros de este Dios. Y ni aún le daba la espalda. ¿Cuántos años tenemos nosotros en el Evangelio? Y me incluyo yo, Yo comencé a los 20 años. Ya tengo 35, eso hace 15 años. Estoy hablando 15 años tengo en el Evangelio, ¿ok? Es lo que le quería decir. Pero lo que quiero decir yo es esto. ¿He verdaderamente yo reconocido a Yeshua como el Mesías? ¿Vivo a las ordenanzas de mi Mesías o vivo a mis ordenanzas todavía? En decir, Dios es fiel, Dios es justo, perdona. Hago lo que quiero y mañana me arrepiento y pasado mañana lo vuelvo a hacer y vuelvo otra vez. Y el Señor dice, yo no soy un Dios de juego, yo soy un Dios de orden. Soy de un Dios de misericordia, pero también soy un fuego consumidor, no se te olvide. Debemos, hermano, yo lo motivo, en serio. Yo sé que es difícil, ¿ok? Yo lo puedo decir por mi vida. Es difícil seguir a Cristo al pie de la letra, lo es. Pero no se le olvide que usted tiene un consolador, un ayudador, se llama el Espíritu Santo. Y si usted se deja moldear por Él y guiar por Él, y se empapa de este Espíritu que fue... Dice que Cristo dijo, las palabras que yo hablo son espíritu, y dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios mismo. Si usted se empapa de esto y se deja gobernar por Dios, por su Espíritu Santo, no le estoy diciendo que va a ser color de rosa todo el camino, pero se le va a hacer un poco más fácil. Amén. Ahora sí, terminando ya, y nomás voy a leer estos versículos porque ya se me terminó el tiempo, ¿ok? Pero lo que quiero que aprenda acá es, como dijo Pablo, lo que el Señor quiere de nosotros es que nos quiere restaurar de adentro, nos quiere limpiar de adentro, para que después nosotros podamos participar de esto también como el pueblo de Israel, de una restauración completa y de vivir en completa paz. Cuando todo pase, cuando Satanás es echado al lago de fuego. Porque lo va a hacer, ¿ok? Muchos satánicos, que ni aun el Señor los reprenda, ¿sabe por qué aceptan al Señor? Lo aceptan porque Satanás no puede tocar a un hijo de Dios mientras Dios no le dé permiso. Y los satánicos dicen, ¿yo por qué voy a servir a este Dios que le obedece al Dios que dice que Él es mejor que ese Dios? Muchos de ellos dicen, yo mejor me voy con este Dios que es más poderoso, que este Dios que según yo sirvo es más. Y se van con Dios. Y usted va a ver los testimonios de ellos, porque se dan cuenta que el Dios que gobierna este mundo no se compara al Dios que reinará por los siglos de los siglos de este mundo. Él ya tiene predestinado su futuro, ya tiene predestinado a dónde va a estar y no puede hacer nada sin Él no le permita hacerlo. ¿Sí me está entendiendo? Mire qué lindo es Dios. Sigamos avanzando, sigamos creyendo en este Dios que nos va a restaurar y sí nos va a restaurar, ¿ok? Y ya no va a haber más sufrimiento, mi hermano, pero esperemos esa venida con temblor y temor a nuestro Dios. De decir, Señor, las cosas se están poniendo difíciles, pero yo confío en ti. En serio, mi hermano, yo he pasado por momentos duros y el único que me ha echado la mano es Dios y me dice, René, avanza, que si te quedas, como le dijo a la gente, si te miras para atrás, René, y miras, te vas a quedar como una estatua de sal, no te vas a mover. Y es posible, te vas a volver al mundial otra vez y te vas a perder y te vas a hacer peor
ni aún de lo que eras antes. So, René, sígueme. El Señor es lo que nos dice, sígueme. El pueblo de Israel, lo que le estaba diciendo aquí, pueblo mío, mira, no lo estoy haciendo por ti, porque tú eres bueno, lo estoy haciendo porque yo soy bueno, ¿ok? So, ven, déjame poner ¿se imagina qué difícil es? Y con esto ya así termino, ¿ok? Qué difícil es que Dios dice que tuvo que escribir sus mandamientos en tablas de piedra. ¿Sabe por qué lo hizo ahí? Porque el corazón de los israelitas era tan duro de servir que no los pudo escribir en sus corazones. Qué triste. Que nuestro corazón esté de piedra así también y Dios no puede escribir en nosotros sus mandamientos. Y con esto termino. Jeremías capítulo 31. Con esto ya finalizo, ¿ok? He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos validaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Escuche bien, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley, ¿a dónde? En su mente y la escribiré en su corazón y yo seré seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Y el versículo que sigue dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Wow. Qué bueno es Dios que no es como nosotros, ¿no? Me hiciste esta, vas a ver mañana o pasado mañana, donde me acuerde. Te perdono, pero no lo olvido. Y Dios no es así. Y ni aún nosotros no deberíamos de ser así, porque tenemos que tener el carácter de Cristo. ¿Se imagina que Cristo lleguemos allá? ¿Sabes qué? Te perdoné, pero te miré, ya me acordé, y ¿sabes qué? No vas a entrar al reino de los cielos mejor. ¿Se imagina que tengamos un Dios así? A mí me diera miedo tener un Dios así. Pero yo tener un Dios que dice esto, que nunca se acuerda más de mis pecados, que donde me perdona de verdad. Yo digo, yo sigo ese Dios. Amén. Supuestos de pie, hermanos, terminado con esta clase.